Y hasta ahora, el escenario que siguen, digamos, queriendo comunicar es el de un aterrizaje suave. Sin embargo, hay algunas razones para pensar que es posible que en 2025 la economía de Estados Unidos sí tenga un aterrizaje no tan suave. Previo a los 6 meses de este primer recorte de la Fed, la correlación semestral nuevamente entre el tesoro a 2 años y el de 10 con los test del mismo plazo ha sido alta y positiva. Hola a todos, soy Julio Romero, director del equipo de análisis macroeconómico y de mercados en investigaciones económicas de Corfi Colombiana, y hoy estamos con Felipe Spitia, especialista en renta fija de nuestro equipo, para contarles nuestro análisis más reciente sobre el mercado de deuda en Colombia. En esta oportunidad quisimos analizar cómo sería el desempeño del mercado de deuda pública de los TES ante un eventual choque asociado a una crisis en Estados Unidos o una recesión fuerte en Estados Unidos que viene generando temores en los últimos meses. Entonces voy a empezar dando un contexto y luego ya le voy a trasladar algunas preguntas de interés a Felipe. Este tema de analizar el posible impacto de una recesión sobre los TES surge precisamente porque desde junio de este año hasta pues lo que vamos de septiembre-octubre hemos visto un cambio importante en las expectativas que se ven reflejadas en los precios de los activos financieros, particularmente los bonos de deuda de Estados Unidos, conocidos como los tesoros americanos, han tenido una reacción importante, un cambio de expectativas importantes sobre lo que iba a ser la Reserva Federal. El primer semestre de este año habíamos tenido una expectativa muy basada en que íbamos a tener un aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos y no era claro que la Fed tuviera que bajar sus tasas de interés ante ese escenario porque la inflación todavía no estaba convergiendo a la meta con fuerza y el mercado laboral mostraba fortaleza. Pero desde hace 2 meses, 3 meses para acá, ese escenario cambió de forma importante y eso generó unos movimientos fuertes en esas expectativas y en los precios de los activos. De forma que finalmente la Reserva Federal recortó su tasa de interés en 50 puntos básicos a mediados de septiembre y se espera que continúe recortando esa tasa de interés en los próximos 2 años principalmente. Esto tiene unas implicaciones relevantes en general, pero vamos a enfocarnos en el mercado de deuda pública, en los TES. Entonces quiero empezar preguntándole a Felipe, saludándolo y agradeciéndole por acompañarnos en esta edición de Podcast Hablemos de Economía, preguntándole cómo fue precisamente la reacción que hemos visto en los bonos del Tesoro americano en estos últimos 2-3 meses. Bueno, hola Julio, muchas gracias por la invitación a este espacio y pues efectivamente, como usted lo acaba de decir, pues en estos últimos casi ya 3 meses el cambio en las expectativas acerca de lo que vaya a realizar la Reserva Federal durante este año, e inclusive ya tenemos que empezar a incluir lo que va a suceder en 2025, pues lo empiezan a descontar los mercados financieros y pues principalmente los títulos de deuda pública. Y aquí le cuento, por ejemplo, que entre junio y septiembre un bono del Tesoro americano a 2 años, que es el bono de más corto plazo, se valorizó 107 puntos básicos, es decir, su tasa de rendimiento bajó en 107 puntos básicos, lo cual demuestra cómo las expectativas del mercado empiezan a descontar una tasa Fed que va a empezar a acelerar sus ritmos de recorte en las próximas decisiones que restan de este 2024 y por consiguiente en 2025. Y adicionalmente, el Tesoro americano de 10 años, que no necesariamente tiene que incorporar de la misma manera esas expectativas en materias de la tasa Fed para las próximas decisiones, se redujo en 54 puntos básicos. Y asimismo, hacemos un comparativo también para bonos a 10 años en tasa fija en moneda local de países tanto desarrollados como emergentes, y en este mismo periodo hubo una valorización de 40 puntos básicos para los bonos desarrollados y de 52 puntos básicos para los bonos emergentes. Esto pues significativamente nos cuenta cómo los mercados de deuda pública tuvieron, digamos, un periodo, si queremos llamarlo, de resultados positivos y que están asociados a el comportamiento de las tasas que va a venir efectuando la Reserva Federal en los próximos meses. Bueno, efectivamente entonces un proceso de ajuste importante en los mercados de deuda con la expectativa de que finalmente empezó el recorte de tasas en Estados Unidos. Esto históricamente pues ha generado unos cambios importantes en los flujos de capitales entre países. Con esto quiero dar un poquito más de contexto a los oyentes del tema de la recesión. Al final, cuando se habla de bajadas de las tasas de interés de Estados Unidos, la gran pregunta que tiene en este momento el mercado es si se puede consolidar un aterrizaje suave
que es lo que la Fed quiso, digamos, comunicar cuando bajó 50 puntos básicos, es decir, estoy bajando 50 puntos básicos la tasa de interés, que además fue sorpresivo porque la mayoría de analistas estaban esperando que fuera un recorte de 25 básicos, pero no es porque estemos preocupados porque la economía vaya mal, sino porque se consolidó un enfriamiento del mercado laboral y hasta ahora el escenario que siguen, digamos, queriendo comunicar es el de un aterrizaje suave. Sin embargo, hay algunas razones para pensar que es posible que en 2025 la economía de Estados Unidos sí tenga un aterrizaje no tan suave. Y eso no es nuestro escenario base, claramente, que vaya a haber una recesión fuerte, pero en caso de que sí se diera un ajuste desordenado a nivel global en la economía de Estados Unidos sobre todo, ¿qué ha pasado con el mercado de deuda pública? ¿Qué podemos esperar que pase primero con los tesoros? Entonces ahí es la primera pregunta que le quiero hacer al respecto. ¿Cómo se han comportado los bonos del Tesoro americano en los episodios previos de, por lo menos en los últimos episodios importantes de bajada de tasas de la Reserva Federal? Bueno, pues mire que efectivamente en este informe quisimos ver esos hechos estilizados de qué sucedió principalmente en la crisis del 2001, que es relacionado a todo el tema de la burbuja tecnológica de acciones de empresas .com del internet, y en la crisis del 2008, pues que fue relacionada a todo el tema de la crisis subprime y de los inmobiliarios en Estados Unidos. Excluimos el 2020 porque resultó ser una crisis más de oferta, una crisis más donde el ciclo económico no fue uno de los agravantes importantes que causaran la recesión, y de esa manera pues pensamos que no eran comparables frente a lo que posiblemente podamos llegar a ver, y como ya lo mencionó Julio, pues que no es nuestro escenario base para el próximo año que venga una recesión en Estados Unidos. Exacto, y aquí un poco el por qué es importante separar los recortes de la Reserva Federal en ciclos económicos que el mercado va anticipando versus un recorte de emergencia como el que tuvimos cuando llegó la pandemia. Eso digamos que obedece a otro tipo de factores que no se parecen a lo que estamos viviendo en este momento. No estamos ante una situación de emergencia y se parece más a esas situaciones de ciclo económico que Felipe menciona de 2001, de 2008. Exacto, entonces lo que quisimos hacer fue mirar qué pasó con la curva de los tesoros americanos, pensando en sus dos nodos más importantes, el de 2 años como el de 10, y mirar cómo fue ese comportamiento tomando como punto de referencia el día T o el día 0, cuando la Reserva Federal decide recortar por primera vez su tasa de política monetaria. Lo que podemos observar es que en promedio en estos dos ciclos hay un empinamiento y un desplazamiento hacia abajo de la curva de los tesoros americanos, o lo que comúnmente en los mercados financieros y en la jerga de este mercado se conoce como un bull steepening. Es decir, que las tasas de interés de todos los bonos del tesoro americano bajan, se desplazan hacia abajo, y adicionalmente hay una reducción mucho más importante de la parte corta de la curva, es decir, de los bonos entre los 3 y los 3 meses y los 2 años, más que lo que pudo haber bajado las tasas de los bonos que tienen un vencimiento superior a los 10 años. ¿Qué sucedió en esos episodios en promedio? Los tesoros a 2 años se valorizaron en 164 puntos básicos, mientras que los tesoros a 10 años apenas algo cercano a la mitad, 49 puntos básicos en esos dos periodos. Entonces, en definitiva, son escenarios donde el empinamiento de la curva va a estar presente. Entonces ese podría ser un hecho que podría ocurrir el próximo año de ocurrir en un escenario como estos, y donde vamos a ver que las tasas de los bonos de más corto plazo van a tener unas valorizaciones mucho más importantes relativo a lo que pudiese ocurrir con los bonos de 10 años. Interesante ese término, y es un poco técnico el tema de bull steepening, para darle un poquito de contexto al oyente que pronto no está familiarizado con los términos. En los mercados, cuando se habla de mercados bull, se está refiriendo a valorizaciones, que es como el símbolo de los mercados cuando el toro ataca, con la tendencia hacia arriba. Y el steepening del empinamiento precisamente es porque se hace más fuerte en la parte corta que en la parte larga, esa valorización, esa caída en las tasas de interés. De nuevo, reflejando las expectativas de un banco central, en este caso la Fed, que va a bajar sus tasas de interés, y más adelante, en largo plazo, eso va a generar una inflación que va a hacer que las tasas de interés en el largo plazo sean más altas de lo que van a ser en el corto plazo. Entonces, interesante que estamos ya en ese proceso de empinamiento, ¿no? O sea, después de 2 años de tener la curva de los bonos del tesoro con una pendiente negativa, ya en las últimas jornadas hemos visto que esa diferencia entre las tasas de 10 y 2 años se volvió otra vez positiva, por eso hablamos de empinamiento. Ahora, ya pasemos a responder el cuestionamiento inicial. Colombia, ¿cómo le ha ido a los test en esos
ciclos de bajadas de tasas de interés de la Fed, de empinamiento en la curva de los bonos del Tesoro. ¿Cómo lo abordamos en este análisis? Bueno, en esta ocasión lo que hicimos también fue, a partir de ese momento T, como lo mencionamos anteriormente, que es el primer momento cuando la Fed recorta por primera vez su tasa, hacer un análisis de correlación semestral entre las tasas de los bonos a 2 años del Tesoro americano y un TES en tasa fija, como a su vez en el plazo de 10 años. Otro elemento adicional acá y que hay que tener en cuenta es, pudimos hacerlo, digamos, el comparativo de lo que sucedió en la crisis del 2008 con lo que está sucediendo actualmente. Y hubo un episodio anterior, como lo fue en el 2001, no lo pudimos realizar por un tema de disponibilidad de datos porque nuestro mercado de deuda para ese momento no era un mercado en el cual pues tuviésemos una mayor profundidad y que pudiésemos llegar a tener una comparación mucho más fehaciente de lo que pudiese llegar a ocurrir en un escenario como estos. Un poco como para interpretar lo que usted acaba de decir, nuestro mercado de deuda pública no tiene suficiente historia para tener, digamos, comparación de varias crisis globales. Exacto, así es. Ejemplo, podemos disponer de información de nuestro mercado de deuda pública aproximadamente desde el 2003, en comparación con Estados Unidos, que uno puede encontrar información hasta cerca desde 1960 e información disponible y pública. Entonces, desde ese lado, lo que hicimos fue pues interpretar esas correlaciones, donde en ese periodo del 2007, 6 meses antes de ese primer recorte de la Fed, veíamos para tanto los títulos a 2 años como de 10, que los TES tenían una correlación alta y positiva con los tesoros americanos. Es decir, ambos iban en la misma dirección. Si los tesoros subían su tasa de interés, los TES también hacían lo mismo. ¿Valorizaciones sincronizadas o desvalorizaciones relativamente sincronizadas? Sin embargo, cuando uno analiza un poco el contexto de lo que sucedía previo al primer recorte de la Fed en 2007, que coincidencialmente ocurre también un 18 de septiembre, y que recorta también, como en 2024, que también recortan 50 puntos básicos. Coincidencia. Es una coincidencia, esperemos no sea algo que nos depare el futuro. En ese comunicado de la Fed lo que pudimos ver es que ahí ya había una señal de que existían ciertos riesgos sobre el mercado inmobiliario y que ellos querían tratar de mitigar y que eso ya los mercados lo empezaban a descontar, y de hecho eso se empieza a ver en nuestro gráfico que mostramos en el informe, donde esa relación alta y positiva 6 meses antes empieza a debilitarse hasta volverse inclusive negativa previo a ese primer recorte de la Fed. Eso en términos prácticos implica es que los determinantes de los tesoros de Estados Unidos se vuelven distintos a los determinantes de los TES. Correcto. Y para allá vamos, y es el resultado final, luego de 6 meses, termina siendo una relación que es inversa y muy cercana a 1, es decir, que cuando los tesoros, ejemplo, empiezan a valorizarse, la dirección del TES no es la misma de valorización, sino es toda la contraria, empieza a haber una desvalorización. ¿Por qué sucede esto? Y es ante esas consecuencias de lo que pueda llegar a ocurrir por una recesión económica y el contexto global, pues los tesoros americanos junto con el dólar son los activos que han sido declarados activos refugio para este mercado financiero y en el mundo en general y en la historia. Y en este caso, digamos en estos periodos de aversión al riesgo, pues un TES, a pesar de que lo cataloguemos como un activo de renta fija, empieza a tener características de un activo de riesgo en momentos como estos. Entonces por eso llegamos a observar una relación de este tipo, una relación inversa, donde esas valorizaciones que están teniendo los tesoros no necesariamente significa que en Colombia vayamos a tener el mismo comportamiento en ese periodo pues, próximo después del recorte de la Fed. Entonces, en situaciones de aversión al riesgo alta, nuestros TES se comportan como un activo de riesgo y los tesoros americanos se han valorizado como más fungiendo un rol de activo refugio. Ahora, ¿qué está pasando en este momento con esa correlación entre tesoros y TES? Bueno, ahora esa correlación ha sido alta y estable, ha sido positiva, y creemos que es muy probable que se deba a esta sincronización que hemos tenido recientemente de este ciclo económico, donde luego de la pandemia tuvimos un boom inflacionario en el mundo y en Colombia, y que actualmente también estamos teniendo un proceso desinflacionario más lento o más acelerado en las diferentes economías. Hoy con la Fed ya se ha sincronizado un poco a esa reducción de las tasas de política monetaria que ya hemos visto, por ejemplo, en Colombia, que inició desde diciembre de 2023. Entonces, en ese escenario, hemos visto que al menos previo a los 6 meses de este primer recorte de la Fed, la correlación semestral nuevamente entre el tesoro a 2 años y el de 10 con los TES del mismo plazo
ha sido alta y positiva. Pero, sin embargo, en medio de esta nueva discusión y narrativa que ha ingresado a los mercados de si va a haber o no una recesión, el tipo y su magnitud, pues empieza otra vez ya a incorporar lo que sucedió en el pasado. Hay ciertas señales donde empieza a haber un debilitamiento de esa correlación y que posiblemente, si llega a ese escenario tal, como ya lo hemos mencionado, de una recesión, pues muy posiblemente los mercados puedan incorporar eso y lleven a que haya otra vez un debilitamiento de la correlación que tenemos en este momento con los tesoros. Entonces, para puntualizar, en esta situación, en la situación actual, los TES han mantenido una correlación alta con los tesoros americanos. No ha sucedido lo que sí vimos en el 2007, antes del recorte de la tasa de la Fed, cuando esa correlación ya se estaba debilitando, cuando la Fed empezó a bajar tasa. Entonces, primera diferencia. Hasta ahora, nuestros mercados de deuda pública se mantienen pegados a lo que pase con el de Estados Unidos. Ahora hablemos un poco del empinamiento que usted mencionaba en el caso de los tesoros, pero para el mercado de deuda local. Ok, bueno, ese empinamiento ha tenido diferentes factores que en este punto está en 268 puntos básicos esa diferencia entre las tasas del bono TES a 2 y 10 años, y que a lo largo de este año hemos venido explicando nuestra tesis principal, que era en Colombia iba a haber un empinamiento. Entonces, a lo largo del año expusimos factores como las tasas de interés en Estados Unidos, los canjes de deuda, la situación fiscal en el país que ha sido apremiante, y un punto adicional que resaltábamos en nuestro informe anual era que había que tener cuidado con un posible escenario de recesión, un posible escenario de hard landing en los Estados Unidos que pudiese incrementar de una forma mucho más abrupta el empinamiento en Colombia, que por lo pronto aún no comienza, pero que nos podría llevar, digamos, a escenarios donde el empinamiento pudo haber sido mucho más alto. Y de hecho hay dos puntos de referencia, no necesariamente es coincidencia, pero uno es con la crisis del 2008, donde el empinamiento en Colombia llega a cerca de una diferencia de 431 puntos básicos, es decir, casi el doble de lo que estamos hoy día. Entonces eso es como que la tasa de largo plazo, la tasa de 10 años, es 4 puntos porcentuales más alta que la de 2 años. Ese ha sido como uno de los puntos más altos del diferencial entre las tasas de largo y de corto plazo. Ese hecho entonces aquí empiezan a venir los condicionales, si llega a ocurrir una recesión tal que sea algo aproximado similar a lo que sucedió en 2008, de tal evento de riesgo de magnitud, pues podríamos llegar a acelerar el empinamiento de la curva de los TES hasta ese punto. Otro punto de referencia, que si bien no es global, es local, es el estallido social de 2021, que adicionalmente trajo la pérdida del grado de inversión de Colombia, más la alta incertidumbre política que inició desde esos momentos en nuestro país, que llevó a que el empinamiento de la curva en Colombia fuese de 413 básicos. No es muy lejos de lo que sucedió en 2008, pero es muy cercano. Y eso implicaría que en un escenario tal de esa magnitud, que tenga una mezcla entre lo local y lo global, pues pudiésemos llegar otra vez a esos máximos que hemos visto en el pasado, con eventos de riesgo que han sido importantes para la economía de nuestro país. Ok, interesante. Entonces, la curva de TES en Colombia ha tenido 2 puntos de empinamiento máximo, muy cercanos a los 4 puntos porcentuales o 400 básicos, un poco más. En este momento, les recuerdo, estamos alrededor de los 270 puntos básicos. Hace un año estábamos por debajo de los 100 puntos básicos. Entonces, este año hemos tenido un empinamiento cercano a los 200 básicos. Y si se materializara un escenario adverso a nivel externo, en un contexto en el que Colombia tiene unos retos fiscales importantes que le agregan presión a esas tasas de interés de largo plazo, la prima de riesgo, lo que concluimos en este informe es esos niveles de referencia de empinamiento alto en episodios como el 2007 y como en el estallido social del 2021 podrían ser incluso más altos o por lo menos iguales. Estaríamos pasando de un empinamiento de 270 a algo superior a los 400 básicos como riesgos en caso de un escenario desfavorable a nivel global. Bueno, es como la conclusión y pues lo que queríamos compartirles en el podcast Hablemos de Economía. Los invitamos a que nos sigan y consulten nuestros análisis en www.investigaciones.corfi.com y en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio. Un saludo a todos.